ahí daba vueltas, pero no, Pekel no me tocó. Ok, ¿A ti ok. sí te tocó en algún lugar No, o yo solo en Twitter? quiero que me toque, pero ese cagón no da la cara. El alemán Okey, semita ese no da la cara. okey. Un cagonazo, Ay, mi mejor dicho. hermano. Eso lo puedes poner, no te preocupes. Yo no le No, tengo miedo. ya estamos grabando y yo El abogado que lo defiende, ¿cómo se llama? Bernat, el de la colita. A mí ningún cagón de eso me da miedo. Ni en ese fiscalía, ni en la calle, ni no. okey, bueno, eso, dejemos el tropel para más Sí, sí, tarde. sí, no, tú mandas, fresco. Okey, don George, gracias por estar acá. Primero que todo, yo quería hacerle un poquito la presentación del espacio y que si bien este es un espacio para la izquierda colombiana, para charlar de la izquierda colombiana, Bien. para que podamos tener los debates que parece que no podemos tener y que tenemos que desescalar el lenguaje y que básicamente no podemos opinar. También me gusta tenerlo a usted como de primero porque ahorita hay una causa que une como a todas las izquierdas del mundo y tiene que ser Palestina, el genocidio, Sí, y su merced ha sido una de mis fuentes primarias de información en Twitter estos 2 años. gracias. Entonces, pues, Qué bueno. para lo que sirve ahí el espacio, grande o chiquito, Palestina libre, siempre aquí un espacio para la causa. Gracias. Y gracias a usted por la lealtad y pues, por informarnos a todos ahí en Twitter y pues dar el combate, porque ahí también hay un espacio de combate, así como usted decía, con Mm. personajes de la alta alcurnia, pero que en Twitter dan cuchillo, como Pekel, ¿no? No, cuchillo no. Ese tira la piedra y esconde la mano. Cuchillo es otra cosa. Sí, sí, sí. Y venga, ¿y usted cómo va con Twitter? Porque yo le voy a decir algo un poco personal, sin querer No. convertir todo el tema de Palestina en un tema personal, pero yo me he terminado alejando de las redes sociales y de Twitter porque ya a nivel personal, ya el trauma no me da, yo ya no puedo ver más imágenes Bien. y estar enterado de ese conflicto ha sido bastante pesado mentalmente para mí. ¿Y usted cómo va Pues con... mira, yo soy poco de redes porque pues tuve Facebook, me bloquearon, me lo sabotearon desde la India, me llegan 500 notificaciones al día con nombres hindúes, obviamente de las bodegas sionistas. Tuve Instagram y no me acuerdo qué pasó, algo pasó, perdí la clave, nunca me dejaron entrar, por ahí debe aparecer mi nombre, pero si ves algo mío por otra red, me avisas Ujú, porfa porque lo único que tengo es mi cuenta de Twitter y sí, es una red muy cruda que aunque tiene censura, creo que es la que más deja mostrar lo que está pasando. Y personalmente, desde que tengo Twitter, la verdad, la única vez que he puesto los canales tradicionales de RCN y Caracoles para ver algún partido de la Selección Colombia, que trato de no verlos por ahí, pero uno que otro en 10 años me he visto y ya. ujú, Más nunca me metí en los medios tradicionales. Es muy desgastante desde el punto de vista emocional y en mí ha cobrado muchas veces algún tipo de peaje emocional, me ha ujú, afectado a veces mi círculo, mi relación con mi familia, con mi esposa, con amistades, pero lo he aprendido a equilibrar y lo uso, he tomado los consejos de gente que sé que me quiere mucho y me dice, tú eres muy valioso educando y fíjate tu testimonio, el cual me llega al alma y de verdad para mí eso es el premio, la remuneración que yo quiero, que alguien como ujú. tú de criterio me diga, hombre, yo gracias a usted me he nutrido en algo, he conocido algo de Palestina, yo con eso, porque hay mucha gente con intereses ahí, ¿no? Intereses o de conseguir algo del erario o de algún tipo de ego, de narcisismo. Y yo tengo muchos otros Ajá, temas que hablar que son mucho más atractivos que hablar de niños muertos y del tema del Medio Oriente, que es pesado. Yo tengo unos claro. temas muy interesantes que hablar, pero como he dicho siempre ahí, yo vine aquí para hablar de Palestina. Eso es lo único que quiero. Y sí, es muy denso, pero uno aprendiéndolo a manejar lo disfruto. Yo lo disfruto mucho hoy en día y me alimenta mucho todos los días gente de toda Latinoamérica, incluso de Europa, Estados Unidos, que me dice gracias Ujú. por no sabía esto. Y eso es lo único que yo quiero, lo único que yo quiero. No, y bien, y lo ha hecho bien, y yo creo que ahí en Twitter hay una comunidad muy fuerte pro-Palestina Sí, que ni siquiera la censura algorítmica sí, la ha podido tumbar. El caso de TikTok fue algo muy similar. Pues la teoría no oficial es que TikTok lo quisieron tumbar era porque ese algoritmo no estaba arreglado a favor de Israel y el algoritmo parece que se autoentrenó a difundir información de Palestina porque los jóvenes están buscando información de Palestina, así es, básicamente. así es. Eh,
Entonces, chévere. ¿Qué otros medios sigue usted para seguir la causa palestina? Bueno, muchas fuentes. Últimamente me metí en Telegram, entré tardísimo, pero me ha gustado porque hay buenas fuentes. Mucha gente de la región con la que mantengo contacto. Ujú. Mucha gente metida en la causa que están allá sobre el terreno que tienen, no los conozco, pero a través de YouTube y de mismo Twitter, porque Facebook me parece que aparte de fastidioso y demasiado censurado, a mí Facebook no me interesa, para mí eso pasó ya. Sí, Instagram, Facebook ya no existe. sí, no, Es para mí no mejor, existe, sí, exacto, para mí no cerremos existe. Facebook todos. Sí, Invitemos a todos a cerrar Facebook. sí, por favor, ese Zuckerberg es otro amponcito ahí que es un Sí. genio, pero pues y bueno, de Twitter me nutro mucho. Gente que simplemente conozco, que ha ido Ajá. allá. Yo he ido, pero hay gente que conoce más. Hay gente aquí en Colombia que también tiene sus contactos y sus fuentes, que no es muy mediática, pero que me nutre Ujú. mucho. La Ok. misma ¿Como experiencia. quién? ¿Como quién? ¿Boté los Bueno, hay datos? gente, bueno, hay unos que no, que se mantienen muy bajo cuerda, que no te podría mencionar, Ok. pero por ejemplo, hay alguien que yo quisiera que fuese más mediático, se llama Ariel Barreras Haddad, de Cartagena, tipazo, decente, cultísimo, él dirige Árabe, una asociación cultural árabe en Cartagena con su señora Linda Sureik. Ellos dos son una joya, un conocimiento y una Ok. cultura bueno, él de pronto tiene su espacio ahí de Árabe, hace muchas actividades, pero es una enciclopedia. Después de mi padre, creo que es la persona en Colombia que más conoce del tema, Ok. respetando a muchos otros, ¿no? Que saben mucho. Y bueno, he conocido activistas en varias partes del mundo a los cuales considero familia, Daniel Lobato, Valeria Su Cortés. merced se dedica al activismo, ¿no? Ese es como su Pues perfil. es que mira, mi abuelita, Siti, como se dice en árabe, mi abuelita se llamaba en español Carmen, pero su nombre real era Rasme Abufele, un nombre muy palestino. Rasme en árabe es piedad, significa piedad, como Piedad Córdoba. Piedad Córdoba se hubiera llamado Rasme en Palestina, por ejemplo. Mi abuelita, cuando vino a Colombia, le cambiaron el nombre. Tú sabes, como pasó con los italianos, como está muy bien plasmado en la película El Padrino, que Ujú. llega Andolini y resulta que le cambian el nombre ¿cómo es que a la Corleone, a la villa de donde vinieron, porque aparecía así en el papel que traía. A mucha gente, no solo a los palestinos, a mucha gente le cambiaron el nombre y a mi familia le cambiaron el nombre, a muchos de ellos. A mi papá de George, que ese es su nombre original, le pusieron Jorge, por ejemplo. Ujú. Y bueno, entonces mi George abuelito no es muy nativo tampoco. no es muy nativo porque es inglés Es británico, pero inglés. sí tiene mucha influencia porque en Palestina el primer santo y Palestina tenía una población cristiana muy grande, como el 30%, pero se ha ido Ujú. disminuyendo muchísimo. En la época de mis abuelos tenía una población de más o menos del 25 al 30% de palestinos, de cristianos, perdón. Y George, tú vas a Belén y hay muchos todavía, hasta cuando fui hace unos años, había muchos al negocios con el nombre George. Me acuerdo del viejito George Vendek. Hay una actriz Ok. colombiana, Rita Vendek, con ese apellido. Su familia seguramente es de allá. Entonces, George es un nombre muy famoso por los cristianos. Y allá, por ejemplo, un musulmán, porque el primer santo era San Jorge, San George, que se celebra, por ejemplo, en San Jordi, en Cataluña, el 23 de abril, el día de San Jorge. Ujú. Es el Ujú. patrón de los cristianos de Belén. Eh, entonces su papá sí nació en Colombia. No, mi papá es palestino, era palestino. Él Su nació papá en sí Belén en nació en Palestina. 1940 y emigró en 1952. Un periplo Ok. grande. Yo te empecé a contar de mi abuela. Mi abuela fue la que me enamoró con el tema palestino porque yo la veía a ella con un radio de onda corta que para mí era maravilloso, un radio gigante que ella iba pasando el tuning y le llegaban emisoras de Turquía en idiomas que yo no conocía, de Gran Bretaña, de Indonesia, le llegaba de todos lados y a mí eso era fascinante. Era un Claro. ambiente muy internacional en mi casa, muy de cultura, muy de historia y siempre alrededor de la comida, ¿no? Siempre iba a comer donde ella 3, 4 veces por semana, no me perdía un almuerzo, una cena donde ella, yo prefería ir donde ella a jugar fútbol, por ejemplo, y me encantaba jugar fútbol cuando no estaba comiendo donde ella. Y eso me enamoró, ¿Y ella era bueno, muy activista también? sí, Ella no, también era no, muy activista. ella era muy,
autodidacta y muy estudiosa del tema, pero ella no le daba la edad ni la capacidad del idioma para hacer activismo como tal, pero sí nos inculcó a mi padre, a mí y a mis tías. Y cuando ella murió unos días antes, ella nada más fue al médico una vez. Ella fue muy sana, a los 95 años le dio neumonía. Bueno, ya tenía un problema como un poquito de senil, pero sí se mantenía Ajá. muy bien. Y ya pues la neumonía se la llevó 2 días antes en la clínica que yo la fui a visitar. Yo la visitaba todos los días. Yo le pregunté, Siti, yo sabía en el fondo que ya se iba. Y yo le dije, Siti, Siti significa mi abuelita, creo que ya lo dije. Ujú. En árabe es algo muy tierno, muy bonito que se le dice. Y yo le dije, Siti, ¿qué quieres que haga por Palestina? ¿Qué quieres que haga por Palestina? Y me dijo en árabe, nunca te calles, nunca Okey. te calles. Menos mal habla bien durito usted, habla bien fuertecito. Sí, bueno, esa mezcla de palestino con barranquillero de la época del fútbol de Garperea, donde si era barra brava de verdad, no como lo de ahora, eso me dañó, pues, ¿qué podemos hacer? Ah, ¿usted era barra brava? No, barra brava no, pero sí iba al estadio cuando el Negro Perea narraba, eso era otra cosa, entonces esa mezcla pues, mi papá era muy calmado, mi papá era muy, Ujú. mi Su abuela. papá era académico, su papá fue Sí, un él fue autodidacta y fue muy culto. Mi casa era rodeada de libros. Yo sí fui más beligerante, pero pues con el tiempo obviamente me he aprendido a calmar. Además que he tenido la fortuna inmensa de tener gente demasiado buena a mi alrededor, mi familia, mi esposa, muchos amigos que lo valoran mucho a uno y le dan consejos y me dicen, oye, no seas tan visceral, no seas tan... y bueno, he ¿cómo? tratado de Porque ecualizar, ¿no? usted más que nadie debe entender eso de que el bando victimario le diga a las víctimas que modere su respuesta. Sí, a mí Algo como lo eso, que pasó con Irán, sí, como lo que pasó con Irán. Te sí, atacamos, pero te instamos a que moderes tu sí, respuesta. sí, no Eso escales. está pasando en Colombia, exacto, está pasando en Sí, Colombia, está pasando en Palestina, así es. está pasando en todo lado. Y yo creo que nadie mejor que un palestino Sí, para que nos hable de la resistencia. pues mira, Eh, yo llegué al punto yo salí de un colegio elitista de Barranquilla, el Colegio Parrish. eh, es un colegio, pues no sé cómo esté ahora, pero un colegio bueno. Me tocó gente muy buena en el curso, gente muy, muy querida, con mucha conciencia social, a pesar Ujú. del estrato. Pues yo era, digamos, el Del pobre del estrato. salón porque mi papá venía de clase trabajadora. Mi papá desde chico le tocó empezar a vender calzado, ropa con mis abuelos. Me educó mucho en eso. Yo, mientras mis compañeros iban a Miami, yo iba al centro de Barranquilla a vender betunes y zapatos. Tuve una vida mucho más fácil que la que tuvo él, pero me enseñó, sin imponérmelo, me enseñó a valorar las cosas y a ganársela, ¿no? Y tuve mucha, mucha suerte. Y yo creo que parte de retribuir esa suerte que gracias a él y a mis abuelos, a mi madre, que es colombiana, que todavía la tengo viva afortunadamente, creo que es no callarme. Yo salí de ese colegio y yo era tan beligerante que yo me regalé al ejército en el año 92, donde todo el mundo pagaba la Okey, libreta militar. claro. Y yo no solo me regalé al ejército, sino que me indignó lo que vi en el ejército. Bueno, yo me regalé al ejército porque en ese momento odiaba la guerrilla, pero la odiaba a fondo, que yo quería ir a matar Ah, guerrilleros okey. literalmente. Okey, okey, okey. Eso era lo que le metía a uno la propaganda, ¿no? El uribismo nuevo del 2002 que era tan Sí, bueno, eso fue glamuroso y antes, ya, tan vibrante. sí, ya, esto Sí, fue sí, antes, sí. esto fue en el 92, y yo Okey. odiaba tanto la guerrilla que yo quería ir al ejército, y en el ejército pasó algo, bueno, y no solo el ejército, porque ahí me indignó la discriminación de clases que había, a los bachilleres nos cuidaban, no nos mandaban a zona de combate, y a los soldados regulares no solo los trataban como un culo, sino Ujú, que los mandaban a zona de combate muy mal equipados. Mi mamá, ujú, que es una mujer con una alta, yo creo que la sensibilidad social que tengo yo es por mi mamá, mi papá también, obvio, pero mi mamá es un afluente enorme en esto. Llegaba cargada de comida los domingos. A mí no me gustaba verla ya porque me desconcentraba. Yo estaba en mi película ahí, de mi cuento ahí. Pero ella llegaba llena de comida e invitaba a los soldados, sobre todo a los regulares, a darle de comida. Le decían mamá ujú. Nancy, la mamá del batallón Va le llegaron a decir. Y yo, obviamente, en un ambiente bastante hostil, porque allá hay que pelear cada día por medio. Y bueno, una partida de tabique y ahí tengo mejor dicho, tocó darse trompaditas de vez en cuando para hacerse respetar, pero afortunadamente tenía tantos amigos que ya los últimos meses no me tocó pelear con nadie Ajá. porque ya tenía mucha gente a favor. Entonces, yo no solo contento con ir al ejército, sino me regalé a lo que más me acercaba a la realidad colombiana de combate siendo bachiller, que a los bachilleres nos decían soldado de chocolate porque no íbamos
no íbamos a matarnos como iban los pobres, ¿verdad? Los que no eran bachilleres. Y terminé en operaciones psicológicas. Yo quería ir al batallón Sinaí, que sabía que tenía frontera con los sionistas, porque quería buscarle, o sea, quería de verdad darme plomo con ellos. Y lo evitaron y terminé en el pelotón de operaciones psicológicas en el batallón de Carepa en Urabá. Y ahí nos mataron una vez 11 soldados en la FARC, se bajó un Black Hawk, Ok. eso tuvo que ser entre abril y mayo del 93. Y yo que era líder del pelotón, a mí un coronel me pidió el conjunto vallenato. Teníamos un conjunto vallenato para amenizar ciertas actividades cívico-militares, que esa era la intención de nosotros. No era el combate directamente, aunque sí me tocó un par de veces unos hostigamientos y situación de combate 2 o 3 veces, me acuerdo, todas en el Urabá. Y yo decía, ¿cómo me vas a pedir el conjunto vallenato cuando tenemos 11 cadáveres? Muchachos que dormían en el mismo Ajá. alojamiento de nosotros. Y ahí fue cuando empecé a entender cómo es que funcionaba este país. Llegó toda la cúpula militar, a las 2 de la mañana, 3 de la mañana estaban mamando ron, whisky, porque lo vi, no me lo estoy contando a Ok. nadie, lo vi. Y de hecho fui protagonista menor, no actor principal, porque el soldado no es nada, ¿verdad? El Pero ministro era Rafael tuvo que Pardo. bajar, tuvo que meterse a ese hoyo, Sí. tuvo que meterse a ese hoyo profundo porque usted se metió pues al conflicto Sí, claro. para Vi el darse conflicto de cuenta frente, ahí. no Es fa- puedo decir como un soldado de combate, porque pues sería irrespetuoso, no era contraguerrillero, tenía muchos amigos contraguerrillas, es a la hora que uno que otro me llama de vez en cuando a saludar, ya retirado, y vi, No, pero no hago referencia tanto al combate activo, sino a la precariedad sí, y al estrés psicológico del soldado raso, claro, porque es que no es por elogiar a Petro, pero Petro les puso comida, Petro les dio carne, mira, allá, porque antes estaban sí, comiendo como arroz con mira, plátano y ya. así es, nadie me lo cuenta, lo vi. Nosotros cuando Ujú. veíamos que le ponían manteles y salsita de tomate y mayonesa a las mesas, decíamos, hoy viene un general, porque la comida que le daban al soldado era un pellejo, frijoles Qué duros, miseria. una miseria, una porquería, arroz boludo, perdón, a mí no me gusta decirle porquería a la comida, pero era cosas que no, y otra cosa, tú nunca veías un hijo de un político allá, nunca lo veías. Oh, Algunos oficiales si eran de clase alta o media alta, más bien bogotana, más que todo, o de alguna que otra ciudad, Medellín, de pronto conocí un par, pero de la élite colombiana, la oligarquía, no, el único que vi fue al hijo de Santos, pero bueno, ahí de chocolate como fui yo. ujú. Entonces, realmente el soldado, a mí, una de las cosas que por las que me enorgullece haber votado por el presidente Petro es que yo sé que su alma pues yo no estoy de acuerdo en todo, tampoco soy una foca que le aplaude todo. Hay muchas cosas que le critico, pero con ánimo de verdad que le vaya bien este gobierno, no negativamente. Pero sé que es un tipo que siente la sensibilidad de su pueblo. Y Ajá. a mí, si hay algo que detesto yo, es escuchar a esta bandola de mafiosos del centro asqueroso ese, que el centro democrático ese, Del es centro entre democrático, ¿no? comillas, Ninguna de no, es las que dos palabras, es que ninguno. cogen Sí. unos nombres como cambio radical, que no, es que el lenguaje, y en el caso palestino-israelí, más adelante lo hablaremos, el lenguaje fundamental, son maestros del cinismo en el lenguaje, como cuando dicen fuerzas de defensa de Israel. El que conoce un poquito la historia sabe que de defensa no tienen nada. Pero bueno, Pura ofensa. esta gente cuando llaman a la guerra, no solo contra nosotros mismos, intestinamente, fratricidas, sino contra esos llamados de cañones contra Venezuela, que son permanentes. Yo digo, esta gente es la primera que coge el vuelito de American Airlines, así lo pongan a las 3 de la mañana, para irse a Miami y escribir como hace María Corina Machado de Miami. Entonces, si hay algo Ajá. de entre todas las cosas que detesto de esta cloaca nauseabunda, que son estos asquerosos, que detesto. Joda, mi mamá no puede escucharme hablar así, pues mi hijo te van a matar, y yo que me maten. Mira, Y venga, ¿y cómo es ser de izquierda en la clase alta Barranquilla? No estoy diciendo que sea de clase alta, pero yo también he tenido contacto sí, con la clase alta bogotana y alguna de Medellín y pues siempre me dio como un culo. sí. No, te iba a decir que si hay algo que detesto es cuando llaman a matarse y a la violencia cuando ellos no ponen un muerto, ¿me Ah, entiendes? Ellos ponen el muerto en otras circunstancias, pero ir a pelar el pecho, como yo vi que nuestra gente lo pone el pecho, nuestros campesinos, hay un corregimiento allá que ojalá todavía exista, Piedras Blancas, ajá. en el Urabá, una vereda por allá escondida. Mira, esa gente vivió de todo, tanto de guerrilla como de paramilitares.
Yo no veo a Y esta lo gente hacen solo poniendo por el el pecho. salario, no es por convicción, ¿no? Están Hay en que la dejar mitad, claro que están en la mitad. exacto, que mucho combatiente ha pasado por Sí, uno y otro bando por el salario y sí, jamás por una convicción. Le totalmente. dicen: "Vaya y mate a este o a tal Totalmente, y otro de tal nuestros color soldados o de también tal tienen otro". su adoctrinamiento porque les pasaron cosas. La guerrilla para mí cometió unos errores fundamentales que no sé si fueron a propósito, pero bueno, no soy quien de pronto, solo doy mi opinión. Yo de izquierda, a mí no me gusta hablar mucho de eso de izquierda, derecha, porque me parece que eso se ha desdibujado mucho. Yo soy un privilegiado que no me avergüenza haber sido privilegiado. Estudié en una buena universidad de mi ciudad, no pues, no de la élite del país, pero sí una buena universidad. Mi papá hizo lo posible para ubicarme en un colegio muy bueno, con una muy buena educación, bilingüe. Y con capital social, que pues en Colombia al final lo más importante es con quién estudias. Claramente el nivel No académico es dejé muchos importante. contactos, la verdad, un par de personas que aprecio mucho, que los quiero mucho, Okey, pero estudié con los nules, con uno de los nules, no los, estudié okey. con gente de otras casas políticas que no quiero mencionar, pero, y no que me lleve bien con la mayoría, pero con los poquitos que me llevo bien en general, hay gente muy buena la que me tocó en mi curso, no puedo hablar la verdad, si creyera que sí, los echara al agua, pero la verdad gente muy querida que tenía mucha conciencia social, en parte gracias también a sus padres y a profesores de mucha conciencia social. Recuerdo el Ajá, profesor Lleras que ponía castigos como no de quedarse después de colegio escribiendo bobadas, una plana, sino que el ajá. castigo, entre comillas, era ir a un colegio muy pobre, en un barrio muy marginal de Barranquilla, que el colegio nuestro apadrinaba y ponía a los muchachos, a los estudiantes a hacer labor social, constructivamente, no represivamente. Entonces mi Ajá. generación creo que es buena en ese sentido y le avergüenza las cosas malas que han salido de su misma clase, ¿no? Yo creo que, pues, izquierda o derecha, ¿qué pienso yo? Yo pienso que las oportunidades que tuve yo las tiene que tener todo el mundo. Que todo el mundo las aproveche, no sé, pero las que tuve yo debe tenerla todo el mundo. Yo creo que Ajá. nadie debe sufrir por salud. Yo creo que todo el mundo debe tener una buena educación. Yo creo que todo el mundo debe tener un país justo, acceso a la justicia. Debe haber justicia. Para mí la justicia es fundamental. Y en este país no me gusta hablar de izquierda y derecha porque hay mucha gente que se denomina de izquierda, que son unos tiotón de la derecha y de las élites, que le aplauden a un tipo como Alex Char que vaya y le pavimente una calle. Hombre, a mí eso me Ajá. parece denigrante, ¿verdad? Entonces, soy una persona que se ha desenvuelto en el capitalismo más extremo porque toda la vida he trabajado en el comercio incluso con muchos años de experiencia en el mercado de valores, que es la cúspide más asquerosa del capitalismo. Entonces, la verdad, yo no me siento con autoridad moral como para decirme, no, pues soy de izquierda y tal, pero ¿qué te diré? No me gusta porque bajo esas calcomanías, bajo esas etiquetas se camuflan de lado y lado mucho Bueno, te traidor. entiendo. Sí, te entiendo Sí, la observación, pero es, digamos, para ponerlo en términos rústicos para saber dónde estamos, porque sí, en Colombia está muy delimitado sí, claro, lo que es ser de derecha y ser de izquierda, sí, claro, y pues prácticamente haber votado por Petro nos convierte en comunistas rojos, sí, claro, mamertos, bodegueros sí. y con todos los epítetos que sigan. Ajá. Entonces, si te puse la etiqueta, pues es por eso, Sí, claro, porque te pues, entiendo. estamos en la misma página. Sí, Pero bueno, abramos la sección de críticas a Petro. sí, claro. ¿Cuál es su principal crítica a Petro? Bueno, la verdad, dos fundamentales. Una, y yo ahí no ahondo mucho porque es que a mí la política me da asquito en este país, sea la que sea, Ah, no, pero sí, asco sí, sí, sí. profundo. Y Y yo no pero es que no nos entiendo, podemos esconder para que no nos toque, correcto, toca ver. yo no entiendo cómo tiene gente como Benedetti, como el pastor, entre comillas, Sade, como Roy Barreras, que no tengo ninguna prueba contra ellos, pero me sé todos los cuentos posibles, pero sin pruebas y sin pruebas, pues sería grosero. Pero hombre, todo el mundo sabe que esa gente no es de No, ideales, no, todo el mundo sabe que esa gente no es de ideales, están buscando, no. Y es una muestra de desgaste. Para mí es sí, una que haya puesto a Sade es que ya está grotesco, raspando la olla, exacto. porque no le queda a nadie, No, pero ahí, y llegó al límite de poner a los lambones. totalmente de acuerdo, Mario. Pero hay gente muy buena emergiendo desde la academia, desde el activismo de base,
que uno se encuentra gente que protestó con toda la altura en el estallido social, cosas así. Yo veo Y por qué tienen no una base de datos llena de PhDs. ¿Se hay acuerda que gente muy buena, hay gente no, muy decente, uno se los encuentra en el activismo pro-palestino, conozco mucha gente, pelados que son, alguien que le haga llegar una tarjeta de un headhunter a Petro? sí, 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 Yo creo que cuando él conozca el concepto de sí, headhunter se va a sí, ir de culo, sí, sí, porque es que Sade, yo le he defendido a Petro algunas no muy defendibles, pero es que no, Sade es impresentable, no, las barbaridades que ha dicho ese man no, no, no. él sí es el arquetipo del bodeguero con el que Uf, sí, sueña el centro y la derecha. sí. Sale, es ese arquetipo del bodeguero que dice cualquier cosa, que Me, cerremos el Congreso, que fue sí, eso, que me fue- preocupa, no tengo ni idea cómo funciona eso, pero me preocupa que está rodeado de gente que no es leal. Y para mí la lealtad es el máximo valor. Tú te puedes equivocar conmigo, cualquiera se puede equivocar conmigo, mi Ajá. madre, mi hermano, mi esposa se pueden equivocar conmigo, pero yo sé que ellos son leales. Y Pero es que ahí te complemento, es que la policía no, la política no está llena de lealtades, la política está llena de ambiciones correcto, y de intereses, y ahí sí, derecha e izquierda. pero hay que Y yo filtrar creo lo que más Petro, posible. sí, pero bueno, y por defender un poquito a Petro, Sí, la persona, y no a la figura sí, mesiánica que medio ha construido el petrismo sí, y también la oposición del Petro omnipotente. Petro ya desde siempre supimos que el tipo no es buenísimo creando un círculo cercano. Yo creo que al tipo ni le gusta tener amigos y yo creo que al tipo ni le gusta la gente. Punto. Y entonces el hombre se tiene que limitar a los que se le acercan con el ánimo de apoyarlo con lealtad, digamos que existen, porque los hay, y yo creo que hay muchos que lo apoyan por lealtad y por convicción y por intelecto, pero pues están los lambones, sí. están los ovachaquetas, están los lagartos tipo Benedetti. Yo creo que Benedetti hace rato se dio Uf, cuenta, el poder va para allá, pues yo sí. voy para allá. Ahora, el hecho de que Benedetti se vea como un salvador, bueno, hoy acaba de hacer una gestión maravillosa de los soldados, no sé, que estaban secuestrados, que uno, yo estoy bloqueado por Benedetti hace varios años en Twitter, ¿no? Por Alechar, creo que Barreras también, bueno, estoy bloqueado por un poco de gente, no me he puesto en tutelarlos para que como funcionarios públicos me desbloqueen porque me importa un carajo, la Ajá. verdad, pero he Vos debes ser de simpatizado. los que me ganan, tú debes ganarme en bloqueos, Sí, yo creo. sí, tengo varios. Pero el que más me honra es mi compadre Alex Chara allá en Barranquilla. Saludos, Alex. Espero que traiga algo bueno para el Junior, compadre, porque no joda, estamos No, barro. ese Pero tipo no escucha nada que lo haga pensar. no, Alex. Jamás va a escuchar esto. No, pero bueno, saludos ahí por si me escuchas. Pero Benedetti es simpatizado con él en algunas cosas últimamente, lo cual me preocupa, ¿no? Pero me Dale, preocupa tranquilo. bastante. Bueno, una crítica que sí me atrevo a hablar con un poquito más fundamento es la que no me gusta de este gobierno, es la parte económica y fiscal. Creo que la están embarrando por ese lado, aunque los indicadores aparentemente van bien, pero lo que uno ve en la calle y el poder adquisitivo de todos se ha visto muy golpeado y me preocupa mucho el endeudamiento del país. Ajá. Yo entiendo que lo que él quiere es invertir en lo social y eso para mí no asiste ningún recorte, no justifica ningún recorte, pero Había una serie de eventos sí, catastróficos a través del saboteo y oposición de pues, todo el tema presupuestario. pero te digo que para mí están raspando la olla del aparato productivo del país, sobre todo las pymes, están haciendo inviable, tortuoso invertir en Colombia para las pequeñas personas, el que quiere invertir en ciertos sectores, y no te hablo de grandes capitales, sino gente que decentemente ha construido sus ahorros y que se ve aterrorizado ante el acoso de la DIAN. Una cosa es ejercer el Ajá. estatuto tributario que de por sí es terrorista y otra y yo no estoy en contra de pagar impuestos, no es que yo sea un libertario de esto, que no, yo sí creo que hay que pagar impuestos, pero que se manifieste. La gente todavía no percibe, y esto no es del gobierno Petro, esto es de todos los gobiernos. La gente no percibe que pague impuestos y recibe algo. No, 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 nunca. eso es una realidad. Y hay un acoso tributario, un terrorismo fiscal que están alejando. Y te repito, no es la gente, los cacaos ya sacaron su plata a los paraísos fiscales. Nosotros, los que no somos cacaos, tenemos la platica aquí, la DIAN nos manda cartica, nos acosa. Afortunadamente muchos de nosotros pues cumplimos,
Yo no, Ajá. las veces que la DIAN me ha requerido, pues todo bien, no he tenido ningún problema grave, todo se ha cumplido, si me he equivocado se paga, no pasa nada, pero conozco muchas historias de acoso, o sea, es hartísimo emprender en Sí. Colombia, primero, es hartísimo ahorrar en Colombia, es hartísimo invertir en Colombia, y eso creo que es algo que este gobierno ha sido miope y ha satanizado al emprendimiento, ha satanizado la capacidad de ahorrar. El patrimonio no es malo si viene de un trabajo honesto, pero mientras tanto veo que no han tocado a los cacaos. Es que aquí, o sea, aquí los bandidos de verdad, los que se roban el Estado, tienen la plata en Delaware, en Panamá, en Isla Caimán y en Suiza. Eso no es Ajá. un secreto Sí, para nadie. El sí. Panama Paper nunca pasó nada. Hicieron una amnistía en el gobierno de antes de Duque, no, de Duque creo que fue, Sí. y se No, legalizó todo. ahí estamos de acuerdo en que Entonces, Petro desconocía absolutamente el sector privado. Como economista, yo creo que es bueno y que conoce las dinámicas de cómo funciona la bolsa, de cómo sí, funcionan los bonos, de cómo funcionan ese tipo de mercados, los futuros. Pero él nunca tuvo una empresa en Colombia. no, no, Y no, sí, tener empresa en Colombia pesa berracamente, pesa tremendamente y sobre todo para el pequeño empresario. Y la DIAN, que siempre ha funcionado como un perro de casa, un perro rabioso y en muchas veces, y el perro rabioso no está buscando recaudar por el bien popular, por el bien común, perdón, sino por la tajada. por la tajada. El de la DIAN viene es por la tajada. Entonces, Yes. a mí sí me ha sorprendido un poco que el gobierno Petro quiso volver a la DIAN, desviar la atención de la DIAN hacia el ciudadano honesto y que también le Sí, caiga encima. así es. Entonces, la DIAN ahora le cae a uno porque bien y porque mal. Así es, así Sí, es, así es. está. Sí, Son más, digamos, hay un espacio más conciliatorio con ellos, pero igual van por la tajada. Y eso está acabando la microeconomía colombiana. Están raspando la olla, te repito, cuando los verdaderos capitales que hay que perseguir son los ilegales. Nunca se ve la repetición fiscal contra todos estos bandidos. Y si la están haciendo, no se nota, no lo ajá, dicen, que ojalá lo digan. Hombre, eh, este corrupto de 20.000 millones le acabamos de embargar por 25.000 millones. Pero ve tú como ciudadano equivocarte en algo, te masacran esas sanciones. Hay sí, gente aquí en Cali donde estoy, hay un caso de un señor que la 14 cuando quebró le quedó debiendo plata y está llorando en TikTok para la DIAN lo va a meter preso. Entonces ya a mí me parece, y otra cosa, la gente que ahorró, que tiene su casita, que no tiene que ser necesariamente oligarca ni ultramillonario para tener un apartamento, la expropiación que le achacaban a Petro está ocurriendo vía impuesto predial y no es precisamente por Petro, porque esto viene de otros sectores políticos de derecha o de esos que se acomodan para un lado y para el otro, pero a mí me preocupa que el gobierno Petro no está siendo, mejor dicho, está siendo cómplice por omisión en el mejor de los casos. ok, Entonces, la economía del colombiano de a pie, de la clase media, está muy, muy golpeada y está muy acosada. Y eso sí, me duele tener que decirlo porque por ahí se derrumban gobiernos. Es más, a veces me ha parecido que es que este gobierno le estuviese haciendo favores a la derecha para que cuando la derecha retome el poder, ojalá nunca, ellos ya tengan allanados sin ningún estallido social ciertas conquistas fiscales que le van a servir para que el Polo Polo siga paseando y bronceándose con los amigos en Italia, que la Cabal siga ajá, yendo a Miami prestándole el carro a la hija para que venda tortas y cositas así que nos tiene acostumbrado esta manada de bandidos, que es la derecha, ajá. entre comillas, en Colombia. No, pues si la Entonces, derecha escucha le está dando ideas a la oposición, don George. Si nos pues es que escuchan, ya ellos las tiene. tienen, ellos son los que me las revelaron a mí. Ellos las Ah, sí, tiene tienen. muchos amigos en la oposición. No, amigos, no, no, yo no tengo ningún amigo de político de derecha, no podría, porque hay que ir a lagartear a cóctel y a mí no me gusta salir de mi casa. Yo salgo de mi casa para manifestaciones palestinas, para comer con mi esposa, para visitar a mi mamá, pero a mí ver a Ah, un lagarto de esto sería, no, 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 yo no le gasto tiempo a una basura de esta. y cómo va la Barranquilla de don Alex Char? No, pues, ¿qué te diré? Como el Junior, metiendo mono y quedando eliminada al final. Pero a Barranquilla yo la quiero mucho, ya no vivo allá, pero la quiero mucho, la visito cada que puedo. Pero Barranquilla, ¿sabes qué es lo triste?
que Barranquilla, y quiero que se me entienda bien, no estoy haciéndole por ningún motivo alegoría a los Char, pero los Char son lo menos peor que hay, son lo menos malo que hay. En Barranquilla. Sí, no hay un proyecto y los poquitos que se llaman de izquierda y muchos intereses ahí que yo sé que no le sirven a la ciudad. Ahí sí tengo amigos ahí metidos por ahí que me cuentan cositas. Y la verdad, yo miro a Barranquilla desde lejos con una nostalgia y una tristeza porque, claro, se ve muy bonita cuando juega la selección y todo por el sector de Buenavista. Ajá. Y Barranquilla tiene cosas muy bonitas, tiene cosas que otras partes del país no tienen y hay cosas que los Char han hecho muy bien, hay que reconocerlo porque hay que reconocerlo. Hay, sobre todo en la psiquis, en el imaginario de que es la tierra prometida prácticamente Colombia, hay cosas buenas que han hecho, pero es una ciudad hecha para ellos y su rosca, no para todo el Sí. que quiera y todo el que pueda. Y sin Eh, oposición, entonces no hay ningún tipo de no, liderazgo no, no, visible en no, no, no. Barranquilla, Yo, mejor dicho. qué pena, pero allá no hay nada. Hay jóvenes que de pronto, que veo que de pronto tienen buena. Hay una niña de apellido Vargas, creo que es del Pacto Histórico, que me parece una niña muy, muy decente, espero que no se tuerza. Pero de los mismos barrios populares han salido muchos tíos Tom de esta oligarquía, porque es el paraguas, el trupillo, el árbol de trupillo frondoso que los cubre y lambones como ellos solos. Ajá. Entonces, la verdad, dignidad pocón en mi querida tierra, la verdad. Entonces, yo la verdad no me permito ser bastante pesimista. Para mí es un barril de pólvora que va a explotar, que algún día ese europeo que han pretendido vender va a explotar, porque si tú vas como una persona cualquiera a tratar de progresar allá de la nada, pero decentemente, te chocas contra 1000 barreras, que es difícil, Yo difícil. vivía en Cartagena 5 años. Yo vivía en Cartagena en 5 años y yo sé que estoy atravesando una línea que no debería atravesar y es un cachaco hablando mal de la costa. No me dale. Eso, eso pica sensibilidades. Pero a mí, yo no sé qué me aterraba más, si esa hermética red de corrupción que gobierna, porque Horrible. uno lo nota, uno lo ve, a mí me pedían tajada Sí, abiertamente claro. y tú sabes cómo es en la costa. Total. eh, y no sé si me aterraba también la absoluta pasividad de todo el resto de la gente, Pero es que que sabe sí, cómo está sí, de complicada y de invertida la moral en la costa, pero están en una absoluta pasividad, en una absoluta comodidad. Y eso me desesperó, me llenaba de desesperanza, porque yo intenté emprender en la costa, yo intenté ayudar a Cartagena, y lo que me encontré en la alcaldía fue una serie de, ¿y cómo voy yo ahí? total. Eh, y eso me desilusionó, cerré un día, perdí mi Y dinero y no, dije, adiós Cartagena, aquí no fue. Y Cartagena, por ejemplo, es una ciudad que es enemiga de sí misma. total. Esa cultura es prácticamente, sí, su Eh, propia peor enemiga, ¿cómo se llama eso? Que se come, bueno, no, autodestructiva. sí, autodestructiva total. Barranquilla no se aleja mucho, aunque Barranquilla tiene más desarrollo. Por eso te digo que a ellos los salva, es que de verdad sí hay cositas que se han hecho, que han valorizado la ciudad, eso no es innegable, y tienen ideas de grandeza. El problema es que uno sabe que venden la idea de grandeza para hacer otras cositas. Ujú. Y las obras no las hacen bien realmente. Hay gente muy buena, hay gente con buen nivel, pero hay gente de empresa que es buena, que es decente, pero no hay eco. Es una sociedad muy dormida, muy, muy conformista. Mm, Pero digamos, es uno de los bastiones electorales del petrismo, ¿cierto? mm, Allá, eh, ¿cómo la ve ahí? yo he visto un despertar, sí, he visto un despertar de conciencias. No sé si le alcance al petrismo para tomarse la ciudad y no veo quién sería el líder del petrismo en la ciudad. De pronto surge por Es que el ahí. petrismo no tiene líderes. El petrismo, aparte de Petro, No tiene, está bien corto. Todavía, ni Bogotá no han tampoco, ¿no? construido, no han construido mucho, que yo vea, pues, que yo vea, no han construido mucho, se ha vuelto muy caudillista, y en las regiones la verdad está muy biche el liderazgo. Es difícil, no es un trabajo fácil porque hay demasiados intereses en una sociedad que es básicamente de supervivencia,
Pero hombre, ojalá, porque Barranquilla es tan maravillosa, esa geografía que tiene Barranquilla, lo Sí, sabrosa que es, con un poquito de justicia y administración. Digo, la verdad no hay nada que envidiarle a cualquier otro lado del mundo, de verdad, pero pues es difícil. Y te lo dice sí, alguien que no tiene queja porque vivió muy bien en Barranquilla, a pesar de problemas y eso, no me puedo quejar, pero he visto tantas historias de gente buena que ha sufrido mm. tantas cosas que da No, pero dolor, ¿no? imagínese, y seguramente debe haber 3 o 4 perfiles de liderazgo, en Barranquilla, pero imagínate ponerte un día en la tarea de hacerle peso a los Char en Barranquilla. No, porque Es entre otras cosas, métete con el ego de ellos, porque vanidosos como ellos solos, la muestra es el Junior, que el Junior no me gusta que lo mezclen con política, porque yo soy hincha del 82 del Atlético Junior, para bien o para mal. Yo escuchaba al Negro Perea al lado de mi tía que era ciega y mi tía palestina, Julia, que era ciega, y se alumbraba los ojos cada vez que el Negro Perea, que es un mejor narrador de la historia de este país, cantaba un gol del Ujú. Junior y yo amo el Junior por eso y por muchas otras cosas más, no me puedo salir de ahí y ellos como dueños han hecho cosas buenas y cosas malas, pero es muy parecido como manejan la ciudad. Entonces quieren traer un jugador rimbombante por el show, pero no pensando en armar el equipo, sino en el show, en buscarlo, que Alex lo vaya a buscar en el avión. Entonces te traen el Sí. mejor 9 del momento posible, pero el resto del equipo, Es eso es más o menos como manejan la ciudad. Tienen unas ínfulas de sí. emperadores que se creen intocables, nadie se puede burlar de ellos. No he visto el primer debate que vaya a Alex Char. Creo que no es el demonio que tampoco quieren pensar, pues tampoco porque sé de gente que ha sido cercana a él que también primero es una familia que tuvo una matrona, la mamá de ellos, Adelita Chalhub, una señora maravillosa, de un buen sentido social, una gran señora, pues he escuchado solo cosas buenas de ella. Mi padre hizo alguna vez negocio con Don Fuat, creo que no es gente que sea tampoco lo peor del mundo, no, pero una vez se meten en la política, manejan eso de cómo lo manejan y a mí personalmente ese mundo no me gusta cosas que han hecho, pero es lo que hay. Y la verdad, en Barranquilla, como te dije, yo no veo algo, entre comillas, mejor. Yo no voto Ujú. por ellos, no voté una No, vez hace mucho tiempo, pero no voto por ellos, no, jamás. Pero es que no hay nada, no hay nada, no, y ahí no hay nada. lo que dices, y lo hemos tocado varias veces, que el petrismo y la izquierda colombiana ahorita están demasiado enfocada en que el líder es Petro. Y práctica no están saliendo nuevos liderazgos. Mm, Lo que ahorita podemos hablar de los posibles candidatos, pero localmente no se ve ningún liderazgo sólido, y como que no hay un semillero, de acuerdo, no hay espacios para organizarse, pero digamos, como que estamos esperando a que Petro organice todo y que correcto. Y Petro Petro no puede, prácticamente no puede. nos señale con el dedo. Sí, Petro no puede. no, Petro difícil. no puede. Y ese sí es un error trágico, trágico del progresismo ahorita en Colombia, Ujú. porque en Bogotá hay 2 o 3 para escoger. Pero lo que tú dices en Barranquilla es trágico. Y por ejemplo, en Cartagena también, Santa Marta tiene al menos a Caicedo, y algo ha servido. Pero entonces ahí sí, los Char entonces la tienen suavecita, parece. Yo creo que ahora Sin van a oposición. poner ellos van renovando su nómina, van empoderando, si lo hacen bien. Creo que la próxima va a ser Ana María Aljure, que es la secretaria, no me Ujú, acuerdo qué cargo tiene ahora, pero creo que era la secretaria general de la alcaldía o la gerente de alcaldía, algo así, pero no la conozco, pero he visto que creo que es la que están ujú. pumpeando, por decirlo así, la que le están haciendo Pues la es que preparación pueden como poner a hicieron la. con Pumarejo y con el Sanoguera, que son dos soldados de ellos. Ah, Pero eso es, Pumarejo, si esa creíamos cara de que Duque títere era que tiene títere, Pumarejo, sí. esa cara de Pumarejo, esa cara de títere que tiene No, Pumarejo, si creíamos que de Duque por era Dios. títere, mejor dicho, un moped. Total, Ajá. total. Bueno, ¿y usted quién ve perfilado como para presidenciales? Mira, Candidatos yo menciónalos. te voy a decir muy sinceramente, si no es alguien como Iván Cepeda, que no creo que, no sé, no le he visto el interés, yo No. no veo a nadie preparado. A mí, no sé si alcanzaste a leer, obviamente yo esto no lo digo con esas ínfulas de ególatra ni de Narciso, de creer que yo voy a poner presidente, y menos con mi tema de Palestina, que es el que Ujú. más toco, no me gusta. Es inevitable putear a esta mafia narco de derecha que hay aquí, porque uno como colombiano, pero yo no me meto mucho en esos temas de política porque no es lo mío.
pero Te la ponen fácil porque además les encanta Israel. sí, exacto. Y es que lo que yo he tratado de hacer en 10 años en Twitter, o 13 creo que llevo, es que el colombiano y el latinoamericano entienda el puente que hay entre esa Palestina lejana, porque a mí me escriben a veces, ya cada vez menos, ¿no? Pero me dicen, pero usted es colombiano, váyase para allá, usted por qué no se preocupa de lo de aquí. No, es que yo sufro lo de aquí, pago impuestos aquí y bastante y contribuyo en todo lo que puedo, pero es que yo quiero que el de aquí entienda que las lacras, el cáncer que tenemos aquí está pedaleado, financiado y protegido por el cáncer que le cayó a la tierra de mis abuelos. Si a estas alturas no lo han visto tan claro como es, pues Ujú, devuélvanse al colegio. Entonces esa ha ujú. sido mi intención en Twitter, mi estandarte, mi molino, los molinos contra los que lucho. Sí. Porque para mí es clarísimo, la ultraderecha aquí es el sicario latinoamericano del sionismo global y del imperialismo gringo. Eh, Pues a ya nosotros, está cuando claro. yo estaba en la Facultad de Ciencia Política y Relaciones del Rosario, yo me acuerdo que un profesor nos dijo que a Colombia se la conocía como el Israel de América Latina y eso ya era como Eso lo un... dijo Santos. y eso porque eso ya se decía desde hace Sí. mucho. Eso ya se decía desde hace mucho y es cuando uno se da cuenta de la relación tan profunda que va hasta Jair Klein y Ujú. hasta Rafi Eitan. No, y los empresarios, la platica. Ah, Bueno, exacto, ya pasando por ahí, porque hay mucho que se ignora de la propiedad que tienen los sionistas en Colombia. claro, Tienen muchísimas propiedades claro. y Los nadie negocitos. se ha tomado todavía el trabajo o el riesgo o el atrevimiento de mapear. Por ejemplo, a Difícil. mí me sorprende mucho ver en la comida que todo tiene Mm. el logo Kosher. kosher. Bueno, pero eso es una tradición. También hay unas que tienen el halal, que es musulmán, pero los Ujú, intereses de ellos en Colombia son netamente económicos, militares y diplomáticos. Diplomáticos para tener el ujú. voto de Colombia algún día en la ONU, que Colombia en eso, por lo menos incluso con Duque, mantuvo cierta ética de relaciones internacionales, porque hay cosas que ni el gobierno Duque votó con todo y lo lacayo que es ese tipo con ellos. En lo económico, muchos empresarios sionistas hacen platica aquí, pero no tributan aquí. Van a tributar a Estados Claro. Unidos o en paraísos fiscales, que es cero tributación. Y el gran negocio es las armas. Hay que preguntarle a Marta Lucía Ramírez si ha comisionado cuando era ministra de Defensa. Eh, Eso salió en el periódico italiano, no salió en un claro, periódico claro. italiano y que ¡pup! Se No, eso no apagó. lo tocan. Los medios colombianos no se dieron ni Claro. cuenta. Entonces, Israel, ahora hay un contrato por 800.000 millones de pesos por una defensa aérea. No sé si está calladito, eso lo denunció el sargento Chalá hace un par de años. No sé si el gobierno Petro lo ha tenido que ejecutar, pero ahí hay muchos intereses. Israel siempre nos ha vendido basura bélica que se pudo comprar más barato en otros países, o por lo menos países que no están alimentando genocidios, como ahora Petro, por lo menos Suecia, no sé, dicen que esa empresa en Sueca que nos va a vender aviones también tiene lazo con Israel, no sé, pero pues Eso eso es es lo una que le señal, interesa al porque sionismo. ahí uno se da cuenta los kafir. ¿Cuántos años tienen esos kafir? Como 40 años que todo el mundo llegaba Por quejándose de ahí. esos kafir. Y Pero es ojo, desde esa sí, época que Israel tiene amarrados esos contratos sí, con el ejército. claro. Es Y decir, tiene, Colombia ha sido un constante comprador de armas durante varias claro, décadas. así es. Sí. Y otra cosa, y es que lo que más les interesa a ellos realmente es que este país sea de ellos. No porque lo van a colonizar como Palestina, porque no tienen la demografía para eso. Pero así como es que el sionismo es una punta de lanza del imperialismo, el Ujú, imperialismo occidental, en otra época inglés, hoy en día estadounidense, principalmente. ¿Y qué es lo que busca el colonialismo? Los recursos, la depredación de los recursos. ujú, Te aseguro que si Palestina, Líbano, Siria, Irán e Irak, por ejemplo, Egipto, fuesen unos desiertos donde no llega ni un gallinazo, te aseguro que el cuentico de la tierra prometida, eso no existiera. ujú. La tierra prometida del mañana es donde haya agua, donde haya agua. Y si hay agua en algún lado es en nuestra América Latina. Y eso es lo que quieren colonizar ellos a futuro. Y eso no es una teoría de confabulación mía. Basta ver lo que está pasando en Argentina, donde un gobierno supuestamente de izquierda, como el de Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner, le firmó a Mercot, ¿cómo que se llama?
la empresa estatal israelí de aguas, le firmó en un entreguismo absoluto por una fuente de agua al sur del país. Israel aquí tiene trabajos con pequeñas dádivas, con espejitos, va engañando a los nativos, se las da de Salvador de la Guajira, con proyectos de agua en el Casanare, en los llanos orientales, tienen una fuerte influencia con el troglodita de Alirio Barrera ahí, y su combo de allá, que bastante oprimen a las fuerzas progresistas. Tengo amigos allá que viven en constante pie de lucha contra estas gentuzas, y a ellos les interesa son los recursos. Son los recursos. Sí. Y el próximo Medio Oriente va a ser Latinoamérica. Yo no tengo ninguna duda y no es una paranoia, solo basta ver los hechos de cómo el mismo sionismo ha sido sicario no solo en el Medio Oriente, sino en Latinoamérica del imperialismo gringo. Hay que ver lo que han hecho con las dictaduras de Chile y Argentina, lo que han hecho con los conflictos en Centroamérica, en Guatemala, El Salvador, Colombia, cuando ayudaron a exterminar a la Unión Colombia. Patriótica para no irnos lejos, etcétera, ¿no? Que es bárbaro, que es bárbaro. Y además Sí, que Colombia pues es geoestratégica. claro, Si vos desestabilizas Colombia, claro. desestabilizas la Colombia es región. clave. Y eso lo entendieron ellos Sí. hace mucho y por eso nos han tenido siempre, siempre hemos sido muy, muy, muy importantes estratégicamente. Yo creo que por eso es que nunca hemos estado en los medios. Colombia prácticamente es un silencio en el extranjero, nunca nadie escucha nada de Colombia. Ahora es todo lo malo que pasa de Petro Así es. o algunas cosas que se O filtran cuando los carteles, nada más o cuando los éramos el carteles, jíbaro de Estados exacto, Unidos, eso, para eso sí servimos, pero nos tuvieron abajo exacto. mucho tiempo y algo que valoro mucho el presidente es que él nos quiere vender al mundo de otra forma, quiere que el mundo nos vea de otra forma y tiene toda la razón y hay que apoyarlo totalmente en esto, toda la razón. Ganó unos premios en Cannes ahorita por Claro. Colombia. Entonces le dice, pero no te preocupes del Cauca. Mira quién se lo dice, Paloma Valencia, que es del Cauca y que su familia ha depredado del Sí. Cauca toda la vida y viene a decirle que porque quiere liderar una voz mundial contra un genocidio, contra un infanticidio. Entonces dice que por qué no se Ujú. preocupa del Cauca cuando ella nunca le ha preocupado un carajo su propio Cauca. Ahora, No, pero pues es que ellos van a decir lo que les toque claro, decir en cada momento. Si habla del Cauca, entonces le van a decir que por qué no habla de Palestina, claro, o que por qué no habla de Arauca, o que claro. por qué no habla de Nariño. O sea, ellos Sí, son sí. así Ellos le y van los a buscar están la mala tratando siempre. de... Y ahora, A mí, Mario, ¿sabe qué me molestó hace sí, poquito? dime. Que le pusieron a firmar a Petro una carta para moderar el lenguaje. Y Petro la firmó. Ahí fue que yo dije, yo tengo que hacer un podcast, marica, porque yo no me puedo quedar así aceptando pues que ahora me toca hablarles suavecito a No, los no, señores es que tú no uribistas. puedes apelar a Ay, la perdón. conciencia moral a gente que no tiene. Esta gente no tiene conciencia moral. Son unos trogloditas, están apoyando un infanticidio de la forma más descarada. No, no le pongas nacionalidad, sean palestinos, lo que sea. Están apoyando que maten niños como si fueran moscas. ¿Esa vaina Lo que, qué? y me salta la pregunta, si no fuera Petro el presidente y no estuviera él enarbolando el discurso de Palestina por todo el mundo, ¿apoyarían también a Israel o apoyan a Israel es simplemente por llevarle la contraria a Petro? Yo creo que hay gente tan extremista en ese Sí, lado que apoyan a Israel por llevarle la contraria a Petro. totalmente. La mayoría son así. Porque de hecho hay figuras en la derecha, calladitos ahí, que yo sé que no es que sean pro-palestinos, pero tampoco les gusta Israel. Pero hay gente que sí ha estudiado el tema y que uno difiere en todo lo demás. Y incluso en esto, porque a ellos no les gusta Israel por unos motivos que no son tampoco los reales que debería ser. Bueno, pero otra cosa, aprovechando el tema y me gustaría que lo investigaran más adelante y que estuvieras muy alerta con tu sentido muy crítico como lo tienes. Ajá. El imperialismo a través del sionismo ha sido muy hábil en todos los países y en Colombia no es la excepción. Ellos le ponen fichitas, ellos no les interesa al país cómo le vaya. Mientras más caos haya, mejor, porque ellos se nutren, se depredan del dolor. Entonces, ellos le van poniendo fichitas a todos los espectros políticos posibles. Ellos saben que la derecha es desgastada, ellos saben que la derecha es bruta, que la derecha de nuestra Latinoamérica es criminal y por eso se han dado a la tarea de llevarse figuritas progresistas, entre comillas, a los paseitos, les dan becas. Te voy a nombrar con nombre propio varios, porque aquí hay que hablar con nombre propio y bienvenida a las demandas de rectificación, Para allá bienvenida a iba, yo la casa quería por cerrar con cárcel o eso. la picota que me quieran o donde me quieran mandar. Ahí se les recibe, que yo también tengo mis buenos amigos penalistas, abogados, lo que sea. Pero
Vamos a hablar claro, esta gente le ha puesto fichitas a figurines de izquierda bien pensantes para enamorarlos y tenerlos ahí por si acaso el plan A, que es la ultraderecha, que es la que les sirve a ellos por su Ujú. proclividad hacia la brutalidad y a la violencia, ¿verdad? Y tenemos gente como Daniel Quintero Calle, que para mí es un caballo de Troya. Yo no, si ese es el candidato de la izquierda, yo no voté por él, yo no Ujú. voy a votar por él, me voy a quedar en mi casa ese domingo, no voy a votar. Eh, tenemos gente como Roy Barreras, acomodadísimo, también influenciado por esta gentuza. Tenemos gente en los medios como Fidel Cano, director propietario, no sé, del Espectador, un A tipo que mí yo Fidel me tenía da una cagada. estima Yo creo que infinita. ¿Cómo, perdón? es a mí me da cagada Fidel Cano. Yo creo que es más como un muñeco de poner. Yo creo que él ni siquiera quería estar ahí, Sí, pues es el hijo del yermo. Entonces yo creo que él no quería tanto estar ahí y que yo creo que a él no le queda grande eso, pero lo ponen ahí sí. porque era el hijo de don Guillermo. Claro. Mira, tienen a Eh, otro personaje que fue uno de los primeros que me bloqueó honradamente, honrosamente, el famoso Blado. Un tipo con un Blado, ego. ese De hecho, si decían que sí. Maradona tenía ego, este se tira de su ego y no termina de caerse. Porque qué ególatra, así, un tipo, un Daniel Samper Pisano, perdón, ¿cómo se llama este? El payasito este, Ospina, o Samper Ospina. Daniel Sanpero Espina. Un tipo así, pero caricaturista, ¿no? Sí, Se me sí, fue sí. bloqueando enseguida. Ese es uno de los que se ha embarcado en el paseíto a Tel Que se Aviv. volvió irrelevante. Blado salió del debate nacional. Blado se volvió, Sí, yo hace rato no le Walmer, veo yo no, nada, ¿no? Pero ya nadie le importa lo que diga. No sé si él sigue publicando, sí, porque a mí también me bloqueó hace como 10 sí, no años. sé, yo la verdad hace rato no le veo nada, pero ese era a medio, antes de que surgiera Matador, que es un tipazo, he hablado varias veces con él y lo aprecio en el alma, tipazo, lo Ujú. aprecio mucho, un tipo valiente, decente, Blau es otro. Y bueno, para no hablar de las figuras de derecha, y los bien pensantes como Alejandro Gaviria y cositas así que están del lado María de ellos, Jimena, ¿no? María María Jimena Jimena Duzán fue Duzán, María Jimena Duzán es de Abracito y de Viajecito a Israel, claro, ¿no? claro, María Jimena Duzán, que uno la creía en otras actitudes y después se indignó porque se lo dijeron una señora en Bucaramanga, se lo cantó en la cara hace como un mes. Sí, 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 claro, sí. un grupo muy Una bueno que se cerveza para llama esa Madres y señora. Comadres de allá, que tengo pues buena amistad con ellas. Hacen un trabajo no solo por Palestina, sino por las comunidades en Colombia también maravilloso. Unas señoras muy, muy, muy cultas, muy finas, muy decentes, con una valentía, un Ajá, coraje impresionante. Se enfrentan a una ciudad facha, de dirigencia facha, se enfrentan de una forma muy inteligente con ellos. Y bueno, gente así, entonces el sionismo con el imperialismo tiene comprado a, a mucha gente de pseudo izquierda, porque es que hay algo en el colombiano que sí, no sé si tú me has leído cuando le escribo a la embajada gringa que si voy otra vez por la visa no me dejen entrar. Hay algo que el colombiano sí tiene una debilidad y es ir a conocer a Mickey Mouse, ¿no? Entonces, el colombiano no soporta no tener visa. Yo la tuve y se me venció hace como un año, 2 años, la verdad, y mientras Estados Unidos tenga la porquería que tiene en el Congreso y en la no, presidencia, yo no quiero ir. Tengo amigos, familia, gente nativa allá, pues gringos, que aprecio mucho, que sé que son gente muy buena, que pues no voy a poder ir a ver porque no quiero más nunca tener visa mientras sean así. Y así cambian, pues soy ajá. el primero en hacerle filita. Bueno, es que si cambian no nos van a pedir visa, ¿no? Pero el colombiano, entonces hay mucha gente del gobierno Petro que habla despacito porque le tiene miedo a que le quiten la visa por hablar en contra del genocidio. Mi Ajá. medidor es el tema palestino. A algunos les gustará, a otros no me Ah, no, importa, ya, pues pero porque para mí ese es el tema, no por ser es que no hay palestino, grises, sino pero no es que no hay no hay grises, grises, es exacto, moral. exacto, no hay grises, no hay grises. Exacto. Y bueno, ahí se va Sí, y bueno, conociendo bien entonces también. una para que se despache, ¿cómo es el cubrimiento de los medios colombianos del tema palestino-israelí? Que yo sé que usted no ve ni Caracol ni RCN, pero Sí, a mí pues me lo que le entrevistó llega. Caracol un par de veces y salió el dignatario filántropo sionista Samuel Azud de mi ciudad. Sami, saludos. Espero que un día también me dé la Ah, cara, Sami. Donde quieras, como quieras. Ojalá sea en debate, pero si quiere de otra forma también. Eh, es un arrogante,
puedo decir las cosas aquí, ¿no? Un come mierda, pero Sí, de estrato para eso 40, estamos. un tipo que vas a tributar quién sabe dónde, pero que se ha lucrado de Barranquilla. Hay que preguntarle qué pasó con el contrato que tenía en el aeropuerto. Yo la verdad no tengo ni idea en la porquería que hicieron en el aeropuerto, pero él aparece en un contrato ahí, no sé qué pasó, pero sería bueno que le diera el Ese, pueblo ese, barranquillero cómo fue la cosa ahí. Yo no tengo ni idea. Sí vi su nombre en un contratico de eso, el aeropuerto. Salió a Suta a decirme antisemita, a decirme terrorista. Bueno, ahí lo tengo ahí, tengo las pruebas ahí, a ver, cuando quiera repetirlo, a ver, no, me da artera irme a la fiscalía, porque como la fiscalía, ojalá me lleve él, porque la fiscalía la no, verdad aquí no sirve mucho, eh, pero ahí no soportó que me entrevistara Caracol, entonces me salió diciendo de todo, pero eso sí, nunca me ha dado la cara en debate, ni cuando lo he invitado con toda la decencia que me ha tocado disimular con un asqueroso ujú, progenocida de estos. Eh, Ese es otro que filántropo, fundación de niños y todo, y se va a tomar fotos cargando un R-15 al lado de soldados infanticidas en pleno genocidio. Entonces a mí esa gente que ujú, se maquilla con fundaciones y con cara de filántropo, ay, yo sí me da especial asquito ese tipo de gentuza, sí. ¿no? Entonces, este Ah, no, tipo de bueno, pues gente, ya que estamos en esa, ¿cuál es su decente y respetable opinión sobre Pekel? hombre, el alemancito este, Pekel, el semita venido del frío. Ah, carajo. Marquitos Pekel, ese es otro, ¿no? Hay que preguntar a los amigos de la Universidad de Boyacá hace varios años que hice una charla ahí que nos muestren la carta que mandó al día siguiente diciéndome que yo no soy académico, que soy antisemita, que un poco de cosas. Lo invité a debatir, nunca me dio la cara, me bloqueó hace rato. Otro de los bloqueos que me honra porque pues la verdad, uno para qué. Me parece que es un fanático, me parece que es un tipo fracasado en la vida que encontró la gloriosa oportunidad de vivir indignamente con el sueldo de la embajada israelí en lo que ellos tienen como presupuesto de propaganda digital, un tipo al que le tienen miedo en las salas editoriales de los diarios de Bogotá, porque me han contado periodistas que él ha llamado a la sala, oiga, ¿cómo dijo eso? Amenaza, eso es antisemita, y ha mandado cartas. Hay profesores universitarios, por ejemplo, en el externado, que se han callado la boca después de decir cosas por Palestina, porque Ah, de pronto él ha dicho cositas y ha dicho cosas sobre ellos y de pronto se le tiene miedo de que les dañe la carrera. Hay gente que no habla, pero cosas que han pasado, eh, que yo sé que han pasado. Lástima que pues no tengo las pruebas porque la gente le da miedo, pero es un tipo que ajá. nunca ha dado la cara en un debate serio. Los debates que daba era con Hassan Nazar, que fue otro payaso ahí completamente vendido. Sí, el palestino que lo han llevado a pasear. Él como que no podía ir a pasear el sueldo de periodista allá en Cable Noticias o como asesor de Duque, como que no le daba para visitar a Belén sin tener que ser invitado por Pekel. Pero él hacía un programa en Cable Noticias hace más de 10 años muy bueno, de debates, y ahí invitaba a Víctor Currea, que es un tipo que sabe mucho, Víctor Currea de Lugo. En este momento no tengo relación con él, salí como de pelea con él, pero lo respeto en su conocimiento del tema palestino. Un tipo muy, muy brillante en el tema. Hay cosas que estoy de acuerdo que no, pero es un tipo que le dio buen debate a Pekel, y Pekel en una de esas le terminó mandando al abogado este Bernate que se prestó para eso. Eh, Hombre, Pekel, para no hablar mucho de este tipejo, un tipo absolutamente repugnante, cobarde, que ojalá algún día me dé la cara en debate para mostrar. Con la primera pregunta que le tengo, creo que nos vamos a comerciales. Entonces, No, es un tipo que le está, es un tipo que debería estar preso porque una cosa es ejecutar genocidio y otra hacer apología a los genocidas, y ese es básicamente su trabajo. Entonces, cuando ok, tú defiendes a un ente genocida, estás haciendo técnicamente apología de genocidio, y su trabajo es básicamente claro. defender a Israel. Y aquí te espero con tu abogado, y si me toca ir preso por decir esto, voy preso. No te voy a dar un peso de indemnización porque estoy absolutamente ilíquido, y pues me tocará lavar los platos en el restaurante de tu otro amigo progenocida, Rausch, que ojalá ya haya aprendido a hacer patacón y lavarle los platos. Ah, Sí, también, ojalá ok. lavarle los platos como paga, porque no te voy a dar un puto peso alemán, creído semita. Y bueno, ojalá, y tiene sus cachorros en otras universidades que no vale la pena mencionar. La Universidad del Norte de mi querida Barranquilla, mi alma mater, se volvió un pequeño nido de cachorrito de Pekel, esos sí que son limitados, ¿no? Esos sí que son limitados. Pekel por lo menos le he visto 2 o 3 debates, pero esta gente sí es limitada.
eh, Pues los es debería, que defender a Israel siendo pagado por sí, Israel, pues uno medio dice, okey, es su entiende, pero pues trabajo, es que pero gánesela pero más pues es que decentemente, ir a venda chontaduros, algo, no sé. no, bueno, pues es que a los tipos ya no les queda sino su misma repetidera de Acaba de antisemita escribir, o de sus múltiples, sí, tergiversaciones de la realidad, que no fuimos nosotros, que, ay, sí, sí fuimos nosotros, pero es que fue un error. Y es que el trabajo de Peckel es ese, ese es. tirar la piedra, esconder la mano, Así es. huir. Así es. Él acaba de escribir un artículo en el Diario Universal de Cartagena. Pues mira, ya va por el Universal de Cartagena, que qué pena con ello, pero casi, yo no lo leí, porque me imagino lo que iba a decir. Me lo pasaron ahí, alguien me lo pasó, y yo no, me que voy a leer esa mierda. O sea, es lo único que dice, antisemitismo es, ¿qué? Antisionismo es antisemitismo. Hombre, 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 ya, córtala, ya usa, deja de esconderte tras las faldas del judaísmo, respeta a héroes judíos como, esa es una cosa muy interesante. Imagínate que la colonia judía en Colombia, que tiene gente pues maravillosa desde el punto de vista médico, empresarial, pero que algunos, muy pocos, son anti-Israel y no se atreven a decirlo, les da miedo, y eso no es de ahora, eso es de antes. Tengo amigos de mi papá Ajá. que nos decían eso en la casa, tomándonos ahí un juguito en la casa, muy buenos amigos de mi papá que les decían eso, hombre, Jorge, es que aquí si uno se opone a esta gente, eh, lo cancelan. Hubo un caso de un señor que no pudo ir a visitar, a enterrar a su papá al cementerio judío de Cali, hace muchos años, amigo del doctor Eduardo Cronfli, porque no estaba dispuesto a dar plata para Israel. Y yo creo que el hijo de Eduardo Cronfli sabe el nombre, porque el doctor Cronfli antes de morir hablaba mucho con nosotros, me contó a mí y a mi papá esa historia. Esta gente, imagínate cómo será de sionista la comunidad judía, lamentablemente en Colombia, cuando en otros países ahí la comunidad judía se ha desmarcado en buena parte, bueno, no mayoritariamente, pero sí muchas figuras importantes como en Estados Unidos se han desmarcado del sionismo. Aquí en Colombia hay un colegio en Barranquilla que ellos son benefactores que se llama Golda Meir. Hombre, ¿cómo le pones un colegio de niñas el nombre de semejante asesina, criminal que mandaba envenenar los pozos? Cuando tienes entre la historia judía gente tan maravillosa como el líder de la resistencia antinazi del gueto de Varsovia, Marek Edelman, que Ajá. nunca lo mencionan. ¿Por qué no lo mencionan? Porque era antisionista. Gabor Mate, húngaro-americano, líder, perdón, el sobreviviente del holocausto, uno de los mejores médicos del mundo, Gabor Ujú. Mate con sus hijos, su familia, antisionista. Nunca mencionan la carta Norman Finkelstein. Norman Finkelstein, Norman que Finkelstein. estos payasitos pro sionistas liberales, como hay uno, como el nieto, ¿cómo se llama? Hay uno que es sobrino del editor Schwartz, que vive insultando a las mujeres, a mi esposa le insultó, un payasito ahí que se siente, ¿cómo que se llama el bobo ese? Apellido Schwartz, no me acuerdo. Eh, Okey. ellos se sienten que uno de nombre polaco, Ganinsky, el otro, un abogadito ahí que Ana Bejarano lo llevó para amenazar a Matador, también dice por antisemita, pero nunca ha dicho nada contra el infanticidio. Toda esta gente Ajá. no valora a los judíos antisionistas, que son los que verdaderamente hacen respetar al judaísmo, porque los verdaderos Ujú. enemigos del judaísmo son los sionistas. El odio que tienen a la gente hoy a los judíos, en muchos casos injustamente, porque hay muchos judíos que no son sionistas, que son incluso más justos que muchos de los palestinos, por ejemplo, de la dirigencia. Entonces, el daño que le han hecho el judaísmo a esta gente por estar alineada con el sionismo es terrible. Y Absoluto. Hay una de mis banderas es precisamente que no confundan a sionismo con judaísmo, porque, mira, tengo un gran amigo judío no sionista, Elad Abraham, que hizo una película, produjo con su propio capital, hipotecando su casa, una película maravillosa que me encantaría pasártela, bajar, subir, bajar, te la voy a pasar. Barbasa. Lo han amenazado, lo han saboteado. Él fue soldado israelí, argentino, ¿no? Ajá. En el año 2001. Él tiene creo que 40, 42 años, no creo que tenga más. A él lo han atacado de todo, pero antisionista totalmente. Y en Argentina es un Sí. caso maravilloso de judíos antisionistas que fueron víctimas incluso de la dictadura. Más de 1.500 judíos murieron asesinados por la dictadura derecha apoyada por el sionismo. Hombre, Ujú. ¿cómo es que la comunidad judía en Colombia está tan callada, favoreciendo ultranza y mandando plata a Israel? Oye, eso es deshonrar su fe. Pero bueno, esa ha sido su elección. Después están llorando que es que, ay, nos discriminan, ay, que antisemita. No se escuden en el judaísmo. No se escuden en el Ajá. judaísmo. Yo le digo a la gente, hombre, peten, no porque vean a alguien con kipá ya es sionista, ¿no?
No, respete, Hablando, porque no. hablando de películas, yo le he mandado a usted un par de veces un link de un documental que se llama Defamation Sí, y señor. creo que usted no lo ha Sí, visto o si señor. lo No, no, vio. no, no lo he visto, qué pena. Lo tengo en el Lo tiene que tintero. ver y si quiere reaccionamos a la película después en un podcast. Sí, Y la vaina va de, es un realizador israelí, un pelado que nace en Israel y un pelado que se dice a los 18, 19 años, dice, yo quiero salir al mundo para entender por qué nos odian tanto, porque después de toda una vida consumiendo medios diciendo antisemitismo, antisemitismo, allá prenden el televisor y hay 3 noticias de antisemitismo en el planeta. Entonces, esa es la premisa. Voy a salir de Israel y voy a ver por qué hay tanto antisemitismo. La conclusión que él llega, como se la voy a dañar un poquito a la spoiler. película, se la spoileo. Claro, él se da cuenta de que eso del antisemitismo es un cuento chimbo, es programación cerebral, es lavado cerebral que le hacen a toda la juventud israelí y aquí me Así es. voy a hacer algo un poco osado frente a un palestino, pero me parece que una de las cosas más brutales y bárbaras que hace el sionismo es el lavado cerebral completo, es una destrucción psicológica a sus propios Sí. niños, porque su viaje de prom es a ¿Quieres Auschwitz. que te diga algo Y que te va a sorprender? en su viaje de Sí, prom los hacen meterse abajo, los hacen meterse a una cámara de gas y les dicen, imagínense que los van a matar, algo así. así es. Es una cosa ¿Quieres brutal. que te cuente algo? Y bueno, mi esposa Carolina, no sé si tú la has visto en Twitter, Carolina Jaramillo, Sí, sí, nos ella es chef hemos... y periodista. Primero fue Ujú, periodista, comunicadora social y después chef en su carrera. Carolina era sionista y era sionista porque ella estudió en el Colegio Hebreo de Cali, que ya no existe, cerró hace unos años el Colegio Hebreo de Cali. ok, Ella era sionista y parte del pensum era vivir 6 meses en Palestina ocupada, conocida a veces como entre comillas Israel. Ella era sionista hasta que leyó no es pro Palestina porque está conmigo, sino porque el que la conoce sabe qué tipo de criterio tan duro tiene ella. Ella es una persona en una sola pieza, íntegra como nadie, inteligente como pocas personas he conocido. Y bueno, yo un día le presté un libro de Miko Pellet. Miko Pellet es el hijo del ah, general, se llama el sí, libro. Es nieto de uno de los fundadores de Israel. Él es de origen checo, pero nacido en Jerusalén. Su padre era general, uno de los generales que participó en la guerra del 48. Ya murió el general Mati Pellet. Mico me regaló la última copia de ese libro en español firmada por él y se la presté. De hecho, se la tenemos prestada a una amiga que era sionista también y ya cambió, ya cambió con todo ajá, lo que le he hablado yo más el libro. Y lo que tú dices, el adoctrinamiento, a ella en el colegio, ella ya, nadie del colegio le habla, porque ella lo dijo públicamente. En el colegio nunca nos hablaron de Palestina y como supieron que se casó con un palestino, le dijeron ingrata, desagradecida. Ella habló de cómo la discriminaban por no ser judía, sus vivencias. Y créeme que si hay alguien sin prejuicios en la vida es Carolina, ¿verdad? Y el adoctrinamiento que ella vivió en el colegio, y estamos hablando de un colegio a 10.000 kilómetros de distancia de Jerusalén, ¿no? Esto fue consignado en un libro, este adoctrinamiento que tú muy bien hablas, lo escribe la académica hermana de Miko Pellet, muy famosa, Nurit Pellet, en su obra. Ella tiene ok, varios libros sobre eso, muy buenos. Me leí uno parcialmente porque no me tocó devolverlo, pero ojalá me alcance a leer porque tengo tantas cosas por leer todavía. Ella es un libro que se llama Palestina en el sistema educativo israelí, algo así se llama el libro, muy bueno. No lo he visto en español, lo leí en inglés. Impresionante el adoctrinamiento que hay. Y ya tú lo ves a los niñitos, a los 19 años ya son sargentos del ejército jugando videojuegos, matando niños. A los ajá, 15 años ya están haciendo marchas violentas con banderas israelíes sobre las calles de Jerusalén Oriental, atacando a los palestinos que viven ahí. El que se ha ajá, caminado Jerusalén Oriental, como yo me la caminé alguna vez, sabe que eso es sector árabe totalmente y entran los judíos, entra todo el mundo, ahí no pasa nada. Bueno, de vez en cuando sí pasan cosas, claro, pero la gente está ahí vendiendo sus cositas y les cierran los negocios, les dañan la mercancía. Niños de 14, 15 años cantando cantos como muerte a los árabes, voy a quemar tu aldea. Hombre, después ajá, dicen que los palestinos son los adoctrinados, pero tengo un caso cercano que es el de Carolina, que
me ha dado fe de cómo los adoctrinan. Entonces, bueno, sin mencionar que de aquí de Colombia y de muchos colegios hebreos de Latinoamérica envían jóvenes a prestar el servicio militar allá y de ahí salen después a prestar como práctica y después salen a prestarlo. Hay familias en Barranquilla que han tenido sus hijos, evaden el servicio en Colombia, pero lo van a prestar en Israel. Que son 2 años. Pregúntale a Benjamín Schmulson, hijo del famoso y excelente periodista barranquillero de fe judía Mike Schmulson, pregúntale si él prestó el servicio militar en Colombia o en Israel. Benjamín Schmulson. Ojalá me lo encuentre un día para preguntarle de frente. ¿Ya? Y así por el estilo. Okay. Y hablando de la comunidad judía, ¿qué opinión tiene de Coronel y de Ackerman? No, Coronel, el que se tuvo que poner una L para sonar un poquito más gringo y ser aceptado en la sionista ciudad de Miami. El que ha tratado de maquillar el genocidio, también escudándose en el carretazo del antisionismo. Coronel es un tipo para mí repugnante, o sea, para mí no lo respeto como... Okay. Creo que es un tipo con unas capacidades investigativas buenas, pero que están al servicio del amo que no es. Creo que es un tipo que por el narcisismo y tratar de conservar su curubito en Miami y ser aceptado en la sociedad sionista, que bastante que los catapulta en medios, no ha sido honesto con la verdad del tema. Su hija, no me acuerdo el nombre de la niña, creo que ella padecía de cáncer, ojalá que se haya curado, estudiaba en Harvard o estudia, no sé, no me acuerdo el nombre de la niña. Ella hacía parte del consejo editorial o dirigía la revista de Harvard, The Crimson se llama la revista de Harvard. Sí, yo leí un artículo muy bueno sobre la resistencia estudiantil a favor de Palestina, siendo hija de coronel. No sé qué piensa la niña ahora. Okay. Eso fue hace poco, 1 año, 2 años. No sé cómo manejen esa relación, no sé ella qué piensa ahora, no me acuerdo el nombre de la niña, Raquel creo que se llama. Entonces no sé, a mí me gustaría que las calidades de periodista, porque creo que sí las tiene, pero a mí, yo tengo ejemplos de periodistas muy honestos, Miguel Ángel Bastenier, por ejemplo, que en paz descanse, un tipo absolutamente honesto, una enciclopedia del periodismo, unos que no tienen presencia en la prensa hegemónica, como Abby Martin, inglesa, como Rania Halek, libanesa, y así por ese estilo, Ben Wedeman, que era de la CNN y reportaba lo que podía, y por eso lo mandaron a callar. Octavia Nasser también. La viejita esta que salía en la rueda de prensa, que la jubilaron, la callaron apenas denunció en frente al presidente Bush. Bueno, para mí un periodista debe ser eso. No debe ser solo bueno, porque Coronel creo que es buen periodista, pero al servicio de lo que no es. Entonces, Ackerman sí me parece un sionista vulgar, y otro, un chamá por ahí que está en la FM, periodistas vulgares, ordinarios, malos, de ramplones, o sea, básicos. A mí esa gente, la verdad, me produce asco. Yo quiero pensar o presumir la buena voluntad de Coronel, y yo creo que si bien no creo que esté bajo el control de nadie o bajo en la nómina de nadie, sí creo que él prefiere algunas cosas no tocarlas por bienestar de clase, por eso te hace negocios, cómplice. Eso te hace cómplice. Porque no le pongamos otro nombre. Coronel es un empresario también. Eso te hace cómplice. Sí. Bueno, pero bien, gracias por la opinión. Yo veo Al Jazeera. Esa es como mi fuente primaria de actualidad geopolítica, pero ¿dónde están los cataríes? A mí los cataríes Al Jazeera me fascinan, pero también me generan mucha incomodidad los cataríes. Sí, yo también vivo un poquito confundido con ellos. De hecho, bueno, aparte de Al Jazeera tiene gente muy buena. Incluso una de las directoras es Dilma Hatib, que sabe muy bien español, habla muy bien español. Si algún día la contactas, ella es directora de algo de Al Jazeera. No me acuerdo exactamente el cargo, pero ella vivió en Colombia y todo. Creo que vino, pero habla muy bien español. Bueno, Al Jazeera tiene unos documentales buenísimos, pero su línea editorial está un poquito alineada con Qatar. Claro, ellos están en Qatar, que está como no es 100% antisionista como debería ser. Y sí, la verdad. Pero a mí se me hace que insisten, y eso lo estaba viendo ayer, insisten en poner los dos lados de la historia. Pero volviendo a la metáfora de poner a la víctima, al victimario en la misma mesa. Ellos recuerdan de una cosa.
honesto. Recuérdate una cosa, hacia 2017 creo que fue, o 18, Al Jazeera la Ajá. amenazaron a Qatar con, acuérdate que estábamos en plena guerra contra Yemen de la coalición esta de esbirros del imperio gringo como eran Arabia Saudita, como son Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Bahrein, ¿quién más Mm. está por ahí? No tanto Kuwait, pero por ahí. Bueno, y amenazaron, hubo tambores de guerra inminente contra Qatar, 4 años antes del Mundial. Acuérdate de eso. Y Ajá. una de las exigencias que le hacían era sacar Al Jazeera de Qatar, cerrarla. ¿Por qué? Ok. Porque Al Jazeera hacía unos documentales, ¿cómo que se llamaba el inglés este que, yo alguna vez intercambié trinos con él, el que hizo el documental hizo un trabajo de investigación que se metió en el lobby Mm, sionista en Inglaterra cuando Jeremy Corbyn, cuando estaban diciendo el antisemita Jeremy Corbyn, ¿te acuerdas? No sé si te acuerdas de ese episodio. Sí, mi memoria está re mala, pero ese fue un documental, tú lo buscas fácil, documental que al fin no lo sacó Al Jazeera, el inglés este, Mehdi Hassan. Ah, no, no, no. no, era un Mehdi inglés, Hassan. ¿cómo era el apellido este man? Que hace poquito también hizo un. Hace rato no lo veo en Twitter, de hecho. Pero él es un inglés mono así, propio inglés. Él se convirtió al Islam. Creo que se casó con una catarí o una palestina, no sé. Tú buscas documental sobre el lobby inglés, perdón, el lobby sionista en Inglaterra, contra Jeremy Corbyn, contra el gobierno inglés, etcétera, y debe salir el nombre de él. Es un documental buenísimo y él lo terminó tirando por su cuenta como un año después porque amenazaron al Jazeera, por eso fue que amenazaron al Jazeera, porque revelaba en plena Ajá. contienda donde Jeremy Corbyn tenía una buena posibilidad de quedar y Jeremy Corbyn es de frente 100% pro-palestino, y va contra el establecimiento típico del imperialismo británico decadente y lo amenazaron de muerte, amenazaron a Qatar con invadirlo. Esto no fue cualquier cosa. Pero Bueno, entonces no lo dejaron publicar. no, no, No no. lo Y, dejaron publicar, y mejor dicho. amenazaron a Qatar con que tenía que ya cerrar Al Jazeera. Al Jazeera creo que no me acuerdo qué pasó. Bueno, no me acuerdo cómo salieron del lío, pero hubo tambores de guerra, decían que tenía influencia con Irán, acuérdate, en plena ebullición de la guerra contra Yemen, pedaleada por Inglaterra y Estados Unidos, y que casi, casi acaba a Qatar, porque es que también, bueno, también le tenían rabia, ya Qatar había sido elegida para el Mundial 2022, y si hay algo que tienen estos petrodólares, los jeques del petrodólar, son que son unos vanidosos, así, son como Trump, pero vestidos de árabe, Sí. así, la misma basura. Más y más. Uf, Sí, qué porquería gentuza, te digo. sí, sí, Y sí. bueno, Pero entonces, ¿vos le crees al Jazeera? Porque yo me acuerdo que no, no, no es mi ponen fuente principal, no es mi académicos, fuente principal. ¿no? Mi fuente principal es periodismo independiente como el de uno excelente, que de hecho es judío, gringo judío, Max Blumenthal, excelente. Max Max Blumenthal, sí. Blumenthal, Ali Sí. Abunima, que es palestino, creo que vive en Jordania, pero Ali Abunima, que es el director de Electronic Intifada, Ajá. Rania Halek. Hay un ser que no es periodista, que es abogado penalista en Nueva York, Stanley Cohen. Él fue abogado Ujú. de Hamas. Creo que es la pluma más brillante que he leído yo. Tipo ¿Y brillante judío? de Nueva York. A él le hicieron un documental en la Judío. PBS, en la Public Broadcasting System de Nueva York, de Estados Unidos. Se Ajá. llamó, él y dos abogados más, que sí, que cogen causas imposibles. Se llamó El abogado del diablo, The Devil's Advocate, como la película Sí, 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 sí. sí, tipazo. Le he traducido artículos al español. Tengo una buena relación con Ajá. Stanley. Tipazo de lo mejor que hay, de las mentes más claras sobre el tema palestino-israelí. Lo han metido preso, como Al Capone, lo metieron preso dizque por impuestos. Y él me dijo, no, no voy a pelear. Fue un año preso. Y ahí escribió, año y medio, pero por callarlo, por atacarlo, Ah. por tratar de callarlo, pero salió más bravo que antes. Y bueno, a mí me gustan esas fuentes que sí conocen el tema, que han ido allá, que conocen a la resistencia palestina, no solo Hamas, porque de hecho Hamas no es que era nuestra favorita, hay que ser sincero, pero No, pero jamás, por ejemplo, en Al Jazeera, una vez cuando empezó después del 7 de octubre, viendo yo Al Jazeera, pusieron una académica egipcia y la académica egipcia no paraba de hacer énfasis en que en la academia africana a Hamas no se le dice ujú, terrorista ni de no. riesgos, sino resistencia, grupo de resistencia. Y sí, ahí me cambió a mí el chip y ahí es que uno se da cuenta lo importante que es el lenguaje. Yo quería
¿cómo no aprovechar tu presencia en medio de este conflicto? Porque se está armando lo horrible. Y hoy bombardearon la base gringa en Qatar y unas horas después Trump salió a celebrar un supuesto cese al fuego. No Sí, entiendo nada. ¿Cómo lee pues usted no, eso? tengo 2 horas que no veo noticias, pero lo último que vi había muy confuso. Decían que Trump dijo que ya listo, estamos listos para la paz, que ya había un acuerdo. Irán desmintió eso. Después salió en algunos portales que Irán, que quedaban, que sí, que había acordado cese al fuego con Israel. Sería bueno ver las últimas noticias aquí un momentico en Telegram. Parece que hay un cese al fuego, pero dice el canciller iraní, las operaciones militares de nuestras poderosas Fuerzas Armadas para castigar a Israel por su agresión continuaron hasta el último minuto a las 4 de la madrugada. Parece que sí Ajá. alcanzaron cese al fuego, pero se dieron hasta el último minuto. Esto fue muy chistoso porque Trump, o sea, de una cátedra de narcisismo total, o sea, eh, hay A- tanta desinformación porque atacaron 3 bases nucleares iraníes y parece que no les hicieron nada. Los israelíes dicen que las destruyeron, los gringos dicen que le hicieron daño, Irán dice que no le pasó nada, que ellos ya habían movido todo el material sensible para otro lado. Irán avisó a Estados Unidos, te voy a atacar a tal hora la base de Al-Udeida en Qatar. Le avisó a Ajá. Qatar. Es como si fuese para que ninguno quedara mal, pero creo que todos están quedando mal. Lo que sí ¿Será que quedó lo del estrecho demostrado, de Hormuz, será que lo del estrecho de Hormuz sí el los petróleo iba bajando de asustó? precio, Claro. ¿Bajando o subiendo? bajando. Hace unas horas iba bajando 3%. ¿Qué pasa? Parece que pues, todo lo que hasta ahora me da la impresión es que se dieron cuenta que Irán ya no le tenía miedo a Israel. Israel es muy bueno, demostró ser muy bueno matando niños, pero muy malo enfrentando a alguien de su tamaño. Tanto que tuvo que llamar urgentemente a la intervención directa, ya no indirecta como siempre, que siempre Estados Unidos Ajá. le da armas, le regala armas permanentemente, Inglaterra, Francia, Estados Unidos. Ahora no, ahora pidió que se metieran, fue descaradamente frentero rogándole a Trump que se metiera ahí con el lobby de su yerno Kushner y todo. Más que rogar, yo creo que lo ordenan. Más que rogar, ordenan. Eh, es que ahí es como el huevo y la gallina, quién nació primero, ¿no? ¿Quién ordena a quién? Yo insisto en que es, para mí es como el símil entre, o sea, para mí Estados Unidos es Pablo Escobar y Israel es Popeye, así. Pero a veces los sicarios se quieren brincar al patrón, ¿ya? Porque es que Israel en sí, su concepción es meramente de objetivo colonial. Es una base militar de Occidente que ha sido relevada de Gran Bretaña hacia Estados Unidos a partir de 1948, cuando el Imperio Británico decae. Estados Unidos la viene y la rescata y ha sido el benefactor, el sugar daddy de Israel durante los últimos 70 años, 80 años, y pareciera que fuera al revés. Y eso es lo que está molestando a la base de Trump, el famoso Make America Great Again, está molestándolo porque algo que tienen el nacionalismo de que de verdad sea América primero y resulta Ajá. que están viendo que es Israel primero. Entonces, claro, no te culpo y yo mismo lo dudo también, obviamente, en creer que Israel es el que manda a Estados Unidos. Pero realmente, si seguimos el hilo de la historia, es al revés. Israel es el Frankenstein que creó para aterrorizar el vecindario y sacarle todo el posible el jugo al vecindario Estados Unidos. Lo que pasa que con esa arrogancia sionista ya se están creyendo más. Hay que recordar cómo trataron los sionistas. Es que todas las pistas están en la historia, ¿sabes? Hay que Ajá. recordar qué pasó con los sionistas y los británicos. Los británicos durante 30 años le hicieron todo el juego a Israel, a los sionistas. Desde 1917, que hacen la declaración Balfour, cuando le prometen al movimiento sionista europeo, hey, Palestina va a ser de ustedes, ¿ok? Sin que los palestinos supieran, ¿no? Y Ajá. pedalean a los sionistas hasta 1947, cuando ya se les salieron de las manos. Hay que recordar que las fuerzas terroristas como la Haganah, la Irgun, donde estaba Menachem Begin, etcétera, mataron a más de 220 militares británicos. ¿Y cuál es el pecado de Inglaterra? Inglaterra los ayudó, desarmó a los palestinos, asesinó miles de palestinos en las represiones, especialmente en la gran revuelta de 1936, que se debe recordar mucho ese episodio, que es uno de los episodios claves para entender lo de hoy,
cuando se rebelan los palestinos que por fin se dan cuenta de lo que estaba pasando, de que su tierra estaba siendo regalada por los británicos hacia unos europeos que venían con ínfulas de dueños y y de posesión de su tierra, se rebelan tanto de vía civil como vía armada y los arrasan, porque Inglaterra es una potencia y los palestinos no, igual que ahora, ¿no? Expulsan a toda la dirigencia, a los que no matan y no cuelgan en horcas, los mandan a otros lados, a otros países, y acaban con la resistencia palestina, y ahí es cuando viene el sionismo y empieza a incrementarse en la emigración sionista desde Europa, y forman su paraestado, sus instituciones que solo era para judíos europeos, ni siquiera para judíos árabes, ¿eh? Para judíos europeos, el Banco de Israel, el Banco Sionista, le ponían en clave hasta nombre de Palestina. Y ya en 1947 Inglaterra, con 220 militares encima, con un desgaste colonial, perdió la India, estaba perdiendo todos sus territorios. Inglaterra le dijo a la recién creada Liga de las Naciones, hoy ONU, le dijo: hey, esta papa caliente te la tiro a ti, yo no quiero más esto. Hay que recordar cómo trató el sionismo a su benefactor. Y hoy en día yo insisto que es Estados Unidos el que usa a Israel como base militar, pero que estos arrogantes que se creen elegidos de Dios de verdad están haciéndole la misma a Estados Unidos que la que le hicieron a Inglaterra. Incluso con muertos, ¿no? Porque Estados Unidos, fíjate lo que están diciendo ahora, la ultraderecha ya dice: no ponemos un muerto más por Israel. Ya pusieron muertos en el Líbano en el 82, ya les bombardearon el barco Liberty en el 67, los han involucrado en Siria, los han involucrado en la misma Palestina. Los muertos de Irak van por cuenta de Israel, porque a Irak lo acabaron para favorecer a Israel. Los muertos eventuales que va a tener, bueno, ya ha habido en el pasado episodio donde han muerto norteamericanos en confrontaciones directas e indirectas con Irán, y los muertos que iban a poner, porque si querían de verdad invadir a Irán, cosa que Estados Unidos no está para eso, la cantidad de muertos gringos que iba a haber era impresionante. Otro Vietnam, ¿verdad? Una cosa es mandar bombas y misiles, y otra cosa infantería, que sin infantería no dominas una región, al menos que, y esa es su estrategia, empoderen a la oposición iraní encabezada por el hijo de Shah, que es un bandido, un parásito absoluto, entreguista, como fue su papá, y que obviamente tienen pedaleando ahí a ver qué pescan en río revuelto. Entonces, pues ese es el panorama que yo veo, pero no culpo a nadie que crea lo contrario, ¿no? Que Israel es el que manda, ¿no? Para nada, parece que sí, pareciera. Bueno, George, muchas gracias, hermano. Nos quedó faltando Hamas como resistencia, Hamas y todos los grupos palestinos, gústele o no lo que hacen, son resistencia, nunca igualen a opresor con oprimido. No, jamás, jamás en ningún contexto. Yo sé que igual tú has hecho mucha pedagogía, pero no, pero tantos ahí, temas ahí seguimos y hay que seguir haciendo pedagogía, y yo creo que la causa palestina cada vez reúne más gente, es que uno no puede quedarse con los ojos cerrados, y claro. un momento cuando está sucediendo un genocidio en el planeta, no quedarse callado es complicidad. Yo Así creo es. que ya llegamos a ese punto, no hay grises, no hay forma de matizar, y no hay forma de, con 10.000 pekel y con 10.000 azud no van a poder cubrir la verdad. No, ahí Entonces, le mi espero a los hermano, abogados, pero que me den la cara a ellos primero. Yo voy preso, pero un debatico ahí, por lo menos en televisión. me va a tocar ponerle disclaimer a este podcast. No, y no creas que para mí como palestino, invitar al debate a un tipejo de esto es grosero para mí, para mis abuelos, es algo, pero es que Ujú. quiero peinarlos para que la gente vea cómo se peina un tipo de esto. Ok, ojalá suceda. Vamos a Si ver. lo convencen, yo le presto mi podcast. Me quedo Gracias. calladito solo por verlo. No, Ok. hermano, muchas gracias por interesarte por el tema. El que sea yo es lo de menos, porque pues yo no tengo ningún interés mediático de nada, pero sí honrar a mi abuela, y sobre todo que el mundo, que nuestra gente en español, los latinoamericanos, colombianos, sepamos los peligros que tenemos si olvidamos lo que está pasando allá. Ese es mi único interés. Sí. Eso que dijo Petro le sonó a medio mundo, ¿no? Sí, claro, Dice, hoy es Palestina, mañana es cualquier pueblo del sur global. así es, así Y es, es muy probable, porque totalmente, estamos llegando a un punto de desvergüenza de, sí, estamos matando un montón de gente con el apoyo de la gente más rica de Europa y de Estados Unidos, así ¿y qué es, va a hacer pelado? tal cual. Llegamos a ese punto, y pues George, gracias, pues que nos coja la próxima invasión riéndonos. Exactamente, exactamente. Gracias, hermano. Un Vale, mi abrazo, pues. hermano, que te va bien. Aquí un Chao, amigo, pues. un hermano aquí. Muchas Listo, pues, lo gracias. mismo, que te va Gracias. bien. Chao. Luego.